Pues buenas tardes a todas las personas que están en este momento conectadas y conectándose. Mi nombre es Israel Herrera, como director de ventas de Laboratorios Norbet. En esta ocasión es un honor para mí darles la más cordial de las bienvenidas. Antes que nada, esperando que ustedes y sus familias se encuentren bien de salud y aprovechando esta tendencia de las conferencias a distancia, de los webinars que debido a la contingencia se han puesto muy de moda. En esta ocasión, Laboratorios Norbet ha, siguiendo su filosofía de cada vez formar más y mejores veterinarios, contribuir a la formación del médico veterinario de México y ahora pues de muchos otros países con esta tecnología que nos permite entrar a otros países. Estamos presentando nuestro primer ciclo de webinars, nuestro primer ciclo de conferencias en línea, en donde ustedes podrán tener la oportunidad de conocer temas selectos sobre traumatología, sobre urgencias, cardiología, imagenología, entre otros. Estén muy al pendiente de nuestro programa. Durante las próximas 6 semanas nos estaremos viendo cada jueves a las 6 de la tarde. Hay dos sábados que por la diferencia de horario de nuestros conferencistas que están en España, serán en estos días, en sábado a las 12 del mediodía. Y bueno, para comenzar, es un honor, como lo decía en un principio, presentar y dejar con ustedes a un gran amigo, a nuestro padrino en el ciclo de congresos Norbet que durante 10 años, de manera ininterrumpida, hemos realizado en Cancún. Este año tuvimos que reprogramarlo y de hecho, en consecuencia, incursionar en este tipo de charlas. Pues vamos a platicar un poco de lo que hago. No sé si lo sepa hacer bien, pero ya tengo muchos años y ya creo que lo hago bien. Entonces, pues me gustaría comentar un poco del trabajo que estoy realizando y que hemos realizado desde hace muchos años. En los últimos 12 años de la mano de Norbet hemos ido desarrollando diferentes tratamientos y diferentes medicamentos para el tratamiento de la osteoartritis. No es algo inventado, es algo que tenemos cerca de 30 años estudiándolo y viendo cuáles son las mejores sustancias para el tratamiento de la osteoartritis. Hace 2 o 3 años hice una maestría enfocada en osteoartritis basada en la ruptura del ligamento craneal cruzado y los cambios osteoartríticos que aparecen en la ruptura de este ligamento. Entonces, hay información importante, hay información que estamos manejando ya aquí en México. Son datos de México los que manejamos en cuanto a ruptura del ligamento y osteoartritis. Y hay algunas cuestiones ya tipo estadístico para darnos una idea de cómo en el mundo. Pues Estados Unidos es lo más cercano que tenemos y ellos tienen estadísticas de todo. Entonces, algo de esto quiero platicarles en estos próximos 50 minutos, 45 minutos, y vamos a tratar un poco de ir claramente explicando lo que es un proceso articular inflamatorio o enfermedad degenerativa crónica. Mi objetivo es que conozcan que la artritis no es nada más un antiinflamatorio, que la artritis no es nada más una inflamación del cartílago, del hueso. La osteoartritis, como podemos llegarle a llamar ya de forma regular, ni osteoartrosis, ni artritis, ni osteoartritis, solamente así, osteoartritis. Con eso vamos a entender todo. Ustedes pueden ver aquí una comparación de una rodilla normal y una rodilla osteoartrítica. En el esquema que vemos del lado izquierdo, vemos la comparación en una rodilla, en la cual, pues, lo primero que sucede en una osteoartritis es inflamación de la sinovial. Una radiografía no la veo.
La viscosidad se disminuye del líquido sinovial. En una radiografía no la ve. Disminución del espacio articular, eso ya lo puedo empezar a ver, pero cuando la artritis es mucho más severa. La formación de osteofitos, eso sí los veo en una radiografía y esos osteofitos se llegan a formar cuando ya tengo 3 a 6 meses con el daño. Entonces, igual tengo yo que estadificar mi osteoartritis, tengo yo que graduar mi osteoartritis y saber que existen diferentes grados de artritis para saber en qué momento mi tratamiento antiosteoartrítico va a ser el más indicado. Saber que en la osteoartritis, cuando el cartílago se destruye, cuando hay osteofitos, cuando se engrosa el hueso subumbral, cuando la cápsula está gruesa, todo esto lo podemos llegar a ver en la radiografía. Pero a mí me interesa diagnosticar la osteoartritis precozmente, en su inicio. Y podemos ver cambios en una articulación que se empieza a inflamar a las 24 horas. Me van a decir, ¿y esto cómo es? En una radiografía imposible. Yo pregunto, ¿cómo diagnosticas artritis? Por una radiografía. No, desde ahí estamos mal. En una radiografía voy a ver un grado 5 de artritis, un grado 6 de artritis. Pero lo que me interesa es detectarlo en un grado 2, en un grado 3, máximo en un grado 4. En un grado 2 y 3 el tratamiento médico me va a ayudar muchísimo, y más cuando son los jóvenes. En un grado 4, pues, moderadamente, pero en un grado 5 y 6, una artritis como la que están viendo en la radiografía de la derecha, imposible que con una pastillita vaya a aliviar esa rodilla. Recuerden que la artritis es una enfermedad degenerativa. ¿Qué quiere decir? Una vez que se desencadena, no la voy a detener. Es degenerativa, la puedo llegar a controlar. Una enfermedad degenerativa que se caracteriza por dolor, y si digo, este paciente tiene dolor, no es nada más un analgésico y un antiinflamatorio lo que necesita. Y se caracteriza además de dolor por pérdida de la función. Entonces, enfermedad degenerativa que se caracteriza por causar dolor y pérdida de la función articular. Un paciente osteoartrítico es como un diabético, hay que controlarlo, hay que mantenerlo controlado. Y para esto hay muchas cosas que tenemos que hacer, porque la osteoartritis es un síndrome, no es nada más inflamar la rodilla. Punto número 1, y no la rodilla, cualquier articulación. Punto número 1, tengo que detectar cuál es la causa de esa inflamación. Si yo no detengo la causa de la inflamación, entonces la artritis va a perdurar, va a avanzar rápidamente. Si es un codo y hay un proceso coronoides fragmentado, si yo no retiro ese proceso, si yo no elimino la incongruencia articular, la artritis va a perdurar y la artritis va a avanzar rápidamente. Si se rompe un ligamento cruzado y doy tratamiento antiartrítico, pero no elimino la inestabilidad de la rodilla, la artritis va a seguir avanzando hasta llegar a tener este problema. Ustedes ven esta radiografía y me dirán, oye, ese es un paciente que se le hizo un avance del tubérculo tibial hace años, porque ya no hay espacio, ya no hay puente, ya formó el hueso. Esto tiene años, esta es una TPA que tiene 7 años de que se hizo. Entonces, ¿por qué hay artritis? Y a mí me dijeron que todas las cirugías que va a modificar la biomecánica en la rodilla es la que evita artritis, y esto fue por definición hace 20 años. 13 años o 14 años que empezamos a hacer TTAs, era 2007, que fue 13 años, que empezamos a hacer TTAs 4 o 5 años después, empiezan a aparecer artritis. Voy con la persona que dice esto, y me sale con otra pregunta y me dice, ¿cuánto tiempo pasó entre la cirugía y que se rompió el ligamento? Que eso es muy importante. Estamos en detección de esto y estamos haciendo grupos en pacientes. El promedio, en un grupo donde hicimos este estudio, el promedio de que se rompe, que se opera, son 63 días en 50 perros que operé de este problema. 63 días de que sucede el problema a que se opera. Y tengo que saber que si pasan más de 7 días con la inestabilidad, empieza a haber cambios articulares degenerativos irreversibles. Entonces, si yo opero un paciente de un ligamento cruzado y tiene más de 10 días y mi perro pesa 30 kilos, seguro que en 5 años después de la cirugía
voy a encontrar la rodilla como lo están viendo ahí. ¿Qué sucede allá adentro en esa articulación? En una radiografía esto no lo veo. Esta es una fotografía y una artroscopía del codo en el que estamos observando edematización del cartílago. El cartílago se empieza a inflamar, se hace como cáscara de naranja. Fibrilación del cartílago, empieza a haber fibritas, empiezan a hacerse fibritas en todo este cartílago. Esta es fibrilación, que son vellosidades, y es cuando el cartílago edematizado empieza a desprenderse de la superficie. Ese cartílago se desprende de la superficie y la superficie, en vez de verla blanca, nacarada, empieza a tomar un color rosáceo. Y esto lo que quiere decir es de que empieza a haber condromalacia. Y la condromalacia es una disminución de la densidad del cartílago. Se está perdiendo el cartílago. Cuando estoy perdiendo cartílago, si no pongo atención y no elimino el problema, voy a terminar en una eburnación. Y la eburnación va a hacer la superficie articular del cartílago y va a quedar al descubierto el hueso subcondral. Eso es lo que duele. Eso es lo que duele. Y entonces, si yo llego a tener ese problema, voy a andar haciendo con dolor en la articulación y voy a tener muchos problemas con eso. Entonces, vamos a estar con ese problema. Tío, dame una hora, por favor. Una transmisión. Sí. Entonces, después de ver esto, cómo va, los cambios que van apareciendo en la superficie articular, tengo que pensar, la radiografía me sirve para hacer un diagnóstico precoz de osteoartritis. Vean aquí 4 estados. Una radiografía con un daño en un cruzado que tiene 7 días, voy a tener, donde está ese asterisco, una disminución de la densidad del cotinete adiposo. El espacio adiposo se licúa, la grasa por el movimiento de cajón se licúa. Al licuarse voy a tener una disminución de la densidad. Al principio, en las primeras horas, tengo un incremento de la densidad por la artrosis que existe al tener la ruptura del ligamento. Pero si pasa el tiempo, esa misma rodilla la veo 2 meses después, miren los cambios que empiezan a aparecer. Voy a tener osteotipos, voy a encontrar osteopitosis en esa articulación, en todo el borde de la corredera atrofiar. Voy a encontrar incremento de osteofitosis o incluso saber ya la empezofitosis. La empezofitosis la podemos empezar a observar a los 4 meses, 5 meses de ruptura del ligamento. Estos cambios van a ser mucho más rápidos si mi paciente es más pesado. Si el paciente es ligero, un jockey, difícilmente va a encontrar esto. Estos cambios los voy a observar en perros de más de 20 kilos. Pero si pasan 6 meses, 9 meses, que es en la 4ª radiografía en la misma rodilla, con la gran cantidad de cambios que existen. Tengo osteofitosis en la inserción femoral y tibial del ligamento. Voy a tener osteofitosis en la inserción del cuádriceps femoral y del ligamento patelar. Voy a tener osteofitosis en la porción caudal del plato tibial. Voy a tener osteofitosis en los sesamoides femorales. Y voy a tener entosofitosis en toda la porción del fémur. Entosofitosis son esos puntitos negros que vemos por debajo de la superficie articular y son cambios que me están hablando de una osteoartritis severa. Ya este es un grado 6 de osteoartritis y con esto, si me espero 9 meses para saber que hay artritis, pues el tratamiento definitivamente no va a ser recuperar al 100% esa articulación. Sí, la radiografía que les mostré anteriormente, a pesar de que se llega a realizar la estabilidad, cuando ya hay cambios severos avanzados, entonces vamos a tener una osteoartritis que va a terminar posiblemente en un reemplazo de esa rodilla.
No va a importar el método para preparar ese ligamento cruzado. Si pasan más de 7 días de inestabilidad del tratamiento, podemos hacer cualquier tipo de cirugía y va a haber cambios osteoartríticos que difícilmente vamos a recuperar. Bien, entonces, Jimmy Cook hace unos años dice, vamos a hablar de la graduación de la artritis, y entonces podemos hablar en el grado 1, donde ya existe el corte. Apaguen sus micrófonos, si no suena aquí. En una superficie que radiográficamente la vemos bien, empieza a haber necrosis del condrocito. Pues en un grado 2 hay discontinuidad y pérdida de la matriz de la superficie. Empieza a haber la fibrilación. Las fisuras que hay en ese cartílago, la osteocondrosis, empieza a ocasionar grietas verticales que van a provocar que el cartílago se desprenda. Y ese desprendimiento o denudación es lo que le llamamos la eburnación, o sea, el hueso subcondral rico en fibras nerviosas queda descubierto y eso le va a causar mucho dolor al paciente. Para mandarte información. Hagan tus micrófonos que los estoy viendo y me distraigo un poquito. Y finalmente, pues la deformación. ¿Qué veo yo en la radiografía? Deformación, entonces no tengo que esperar a que caiga en un grado 6 de artritis para empezar a tratarlo. No empezar a tratarlo en un grado 2. Un grado 2 tarda no más de 15 días en puedo diagnosticar yo una artritis si no es con radiografías, una histopatología. La histopatología me va a ayudar mucho, pero yo no voy a diagnosticar en un paciente clínicamente un problema de osteoartritis haciendo una histopatología y tomando un fragmento del cartílago para saber si hay o no hay artritis. Eso es ilógico. Entonces, el diagnóstico, la prueba dorada, pues es la resonancia magnética. Con eso puedo medir. Pero una resonancia magnética, por el costo que tiene, tengo que dar anestesia, tengo que ir al resonador y eso cuesta dinero. Entonces, tengo que buscar otras formas para diagnosticarlo. La forma en la cual puedo llegar a realizar. Hoy en día mucha gente está haciendo ultrasonografía de rodilla. Hace 5 o 6 años, pues conocí a Christy Cook hace muchos años. Ella estaba haciendo, pero no de manera rutinaria en rodilla. Lo estaban haciendo en hombro. Lo estábamos haciendo en hombro hace 10 años. Debbie Canap está haciendo muy buena ultrasonografía hoy en día en rodilla. Y hace 3 años, cuando sale este trabajo, pues todo el mundo empezó a hacerlo. Hoy está bien documentada la ultrasonografía en la rodilla y es un método que usamos de cajón en algún tipo de problemas en la rodilla. Entonces, si vamos a hablar un poco de osteoartritis después de esta, puedo decirles que es una enfermedad de la articulación. El cartílago es lo que se considera la articulación. Pero hoy en día debemos de entender que hay una asociación entre el hueso subcondral y el cartílago. Por tanto, una artritis no viene de un solo tejido. Hay muchos componentes, hay 6 tejidos diferentes en una articulación, que esos 6 tejidos diferentes van a tener alteraciones. Nervio, vaso, cápsula, cartílago, músculo y hueso. Entonces, tengo que ir a imagenología y no a ver el hueso, tengo que ver todo lo demás y la mejor forma de verlo en el consultorio es por medio de ultrasonografía. He trabajado mucho en ingeniería, en biomecánica y en los últimos años se ha trabajado mucho en el funcionamiento de la rodilla, que finalmente cambios en esto pues termina en dolor. Y llama a Roy Altman. Altman es la persona que más años tiene estudiando osteoartritis en el mundo. Hay una asociación de osteoartritis que tienen una reunión anual. Hace 5 años fueron 700 personas y Roy Altman
por el presidente y tuve la suerte de escuchar una conferencia de 5 días, 2 horas diarias, hablando él de lo que ha hecho con osteoartritis. Y todos los años que llevaba yo estudiando osteoartritis, el señor llega y nos dice en 10 horas, nada nuevo, todo sigue igual. Nos da información muy interesante. Vean, por ejemplo, de 1 al 3% del Producto Interno Bruto en países desarrollados es lo que cuesta osteoartritis. La gente enferma con osteoartritis, incapacitada, deja de trabajar y dejan de producir del 1 al 3 del PIB. En los países desarrollados, quisiera ver en los nuestros cómo nos va. La mayor capacidad que cualquier otra enfermedad crónica es causada por la osteoartritis. Entonces, si tenemos esta información tan importante, y esto es en humano, vamos a ver algo en perros y buscando un poco la Asociación Veterinaria de Estados Unidos, miren la información que tiene. Las articulaciones con los perros de los Estados Unidos, vean, 2.8 billones de dólares se ha gastado el dueño de perros artritis. Entonces, tengo que se han gastado 1.800 millones de dólares, 350 millones de dólares en el uso de antiinflamatorios, 195 millones en nutracéuticos, 250 millones en condroprotectores, en medicina regenerativa 140 millones y los adjuntos 70 millones de dólares, pero son 2.8 billones de dólares los que se consumen en osteoartritis. Ahora, otro dato importante, si yo veo tratamientos para osteoartritis y se mide la satisfacción del cirujano, de la persona que los utiliza. Los que usan ácido hialurónico, pues hay un buen porcentaje de satisfacción del médico. Los paquetes de plaquetas, los antiinflamatorios, las células madre, parece que de todo esto las células madre son los que mayor satisfacción dan. Y no estoy hablando de un alto porcentaje, estamos hablando de un 30 o un 40%. Entonces son pocos la gente que está satisfecha con estos números en el uso de los antiinflamatorios. Miren, 69 millones de perros. Estamos hablando de información de la Asociación Veterinaria de Estados Unidos. Y un reporte de mercadeo. Miren, 58,000 veterinarios generales y 860 cirujanos especialistas. Entonces, toda esta gente ha tratado en artritis a 17 millones de perros. Vean, es un porcentaje casi el 25-30% de los perros. Y ahorita vamos a ver datos más interesantes. Veterinarios generales, 14 millones, que han referido a 2 millones de especialistas, de los cuales han visto 900,000 perros y no es cierto, perros. La artritis en 17 millones de perros, en los cuales 14 vieron a veterinarios generales que refieren a un especialista. Estos especialistas vieron 2 millones de esos 17 millones de perros, de los que refieren, son 900,000 perros los que ven, se tratan 600,000, de los cuales operan 500,000 perros por problemas de artritis. Son datos interesantes. Aquí en México nos cuesta trabajo. Tengo información de donde yo trabajo. Ahorita les voy a mostrar un poco de estos datos, al menos en acá, en América. La osteoartritis es la causa más importante de la discapacidad física. No hay cura. La pérdida gradual del cartílago, o sea, poco a poco va a ir cayendo
la articulación, poco a poco va a ir incrementando el dolor. El 15% de la población padece osteoartritis entre los 24 y 74 años. Esto es en humanos. El 70% de la población después de los 65 años padece osteoartritis. Ahora, me pongo a revisar esto, no tenemos un censo que nos diga cómo está la osteoartritis en México, en el Distrito Federal, en Coyoacán, pero en el hospital tengo la capacidad de poder saber quién llega y qué problema tienen. Y me pongo a revisar expedientes y vean lo que encuentro. 8 de cada 10 perros llegan a consulta y padecen osteoartritis. 8 de cada 10 perros. Déjenme decirles, bueno, en el lugar donde yo trabajo, un 60% de lo que entra cojeando. Problemas articulares. Yo me dedico a hacer cirugía ortopédica y tengo un grupo de médicos que me ayudan a ver todo lo demás. Y lo que hago yo en la ortopedia, estoy encontrando esto. Y vean algo curioso. De esos 8 perros que llegan con artritis, 4 no saben que tienen artritis. En el examen físico ortopédico lo detectamos. Pacientes con una ruptura del ligamento que tienen 6 años y no saben. Hay pacientes que tienen artritis en el codo y tienen 8 años de edad, pero fueron novias que se fragmentó cuando tenían 8 meses, 6 meses. Miren, todos los tejidos de una articulación se involucran, lo que hablamos hace rato. Los músculos periarticulares y los nervios periféricos. Entonces, si yo quiero tratar una artritis, tengo que hacer un tratamiento integral. ¿Sí? Y la artritis, la mayoría de las veces en el perro son erosivas y son ocasionadas por algún daño que existe en la articulación, un traumatismo que llega a ocasionar inflamación o inestabilidad. Las enfermedades autoinmunes en el perro son diferentes al humano. El humano tiene más autoinmunes, en el perro son pocas las que llegan a presentar. Revisando todo esto, encontramos que la osteoartritis se ha reestructurado en los últimos 4 años. Entonces, estructurado su diagnóstico, su forma de tratar, su forma de diagnóstico gracias a la resonancia magnética. Los complejos que buscamos nosotros, pues finalmente terminan en disconfort. Y un disconfort es ocasionado por rigidez, fatiga, limitación funcional, y esto va a disminuir la calidad de vida y por lo tanto la vida es mucho más corta. Si yo pienso en una osteoartritis, en una osteoporosis, debo de considerar entonces, si son varios tejidos, como un síndrome. Es una gran cantidad de signología clínica que me va a dar una enfermedad, aunque la osteoartritis en sí no es una enfermedad, es el resultado de una enfermedad. Tengo que pensar yo en 3 cosas principales. El líquido sinovial va a nutrir y va a lubricar. El cartílago con su glucosamina, el líquido sinovial con su ácido hialurónico, el cartílago con la glucosamina, que es la esponja en esa célula que va a captar el alimento, y el alimento está en el medio del líquido sinovial, y por la presión del movimiento, ese líquido sinovial es absorbido por la célula, por la glucosamina. Y si el alimento es ácido hialurónico y el hambre es la glucosamina, debo de tener las 2 cosas en el mismo lugar para poder mantener esa célula bien. El primer signo que existe dentro de esa célula es diferente gradiente en el líquido intra y extracelular, y eso es lo que mata al condrocito. Y ese condrocito se muere porque se empieza a enjutar, porque afuera hay mucho líquido y adentro hay poco líquido o es más viscoso, entonces empieza a salir de la célula, va a graduar la densidad de la presión osmótica que debe de tener esa célula. Entonces debo de trabajar mucho con líquido sinovial. Si hay alteraciones, voy a encontrar sinovitis, y la sinovitis la observo 24 horas después del traumatismo. Si se rompe el ligamento, a las 24 horas hago una ultrasonido y voy a detectar sinovitis, que es mi primer signo. No tengo que esperar 3 meses para decir hay artritis.
La artritis inicia con la sinusitis. Ese líquido sinovial enrarece, el cartílago empieza a morir, se empieza a deshidratar y muere. Entonces hay una descomposición en esa estructura. Y esto finalmente me va a ocasionar la osteoartritis. Los japoneses han hablado mucho y antes un doctor que se llama Dr. Buliak es asistente del doctor que les había mencionado hace ratito, el doctor Arnold. Tuve la suerte de estar en contacto con un artículo que publicó hace 40 años que es el que tiene la clave para saber dónde inicia la osteoartritis. Este es uno de los artículos de 2011 donde junto con los japoneses empiezan a hablar de que ese cartílago es un cartílago pues, que va calcificando, que viene del hueso, y ese hueso subcondral, que es el que está en íntimo contacto con el cartílago, y tiene que hacer intercambios. Entonces, hay citoquinas del condrocito, hay citoquinas del osteoblasto, y estas sustancias se empiezan a mezclar en esa zona. Por lo tanto, el osteoclasto tienen mucho que ver en la formación y en el mantenimiento del cartílago, para que el condrocito viva adecuadamente por ese estrés mecánico en la presión y poder tener la absorción de los nutrientes por difusión que viene del hueso subcondral. De ida y de vuelta. Es la razón por la cual le llamamos osteoartritis. El problema es del cartílago y el hueso. La unidad funcional articular es el cartílago. ¿Qué cosas me afectan en la artritis? El sobrepeso, la diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, porque se secretan una serie de sustancias interleucinas, finalmente la leptina, la adiponectina, todas estas sustancias vienen finalmente de metaloproteínas que son los precursores de las sustancias inflamatorias. Todo esto es lo que me va a ocasionar la muerte articular. El sobrepeso, por la grasa y mecánicamente. Sé que el cartílago dura poco, entonces yo tendría que hablar de un estrés normal y anormal, de una fisiología que podemos decir normal, pero uno que se da un golpe en la rodilla es muy diferente a uno que es viejito. Una mala alineación a una sepsis, factores genéticos hacen que la articulación viva mucho tiempo y todo esto daña la matriz, va a incrementar el catabolismo, o sea, va a haber muchas células que van a destruir al cartílago y esa destrucción va a dejar al hueso subcondral, a la flor de articulación, y esto causa dolor e incapacidad. Si me pongo a revisar en la clínica, vean cómo han cambiado estos tiempos. Antes veíamos pastor alemán, Viper, labrador dorado, labrador de labrador. El mestizo siempre va a ser el que nos vemos, pero hoy en día estamos viendo más chihuahueños, yorkies, pomeranians, y ya esos perros de 40, 50 kilos es raro que los tengamos en la clínica. Entonces, esto podemos pensar que la osteoartritis va disminuyendo, ¿no? Y me dicen cuál es el lugar donde más osteoartritis se encuentra. Uno va a decir la rodilla, el otro me va a decir la cadera, el otro me va a decir el codo, ¿no? Es la columna. En la columna vertebral, perros chicos, perros grandes padecen de enfermedad de disco, que es osteoartritis. En los diagnósticos que llegamos a tener en el hospital, el 37% de los pacientes que veo con problemas tienen osteoartritis y es debido a la ruptura del ligamento cruzado. Ruptura del ligamento cruzado en el 20% de los casos. Espondilitis en el 17%, luxación patelar en el 12%. La osteoartritis, cuando yo encuentro un paciente con un grado alto de osteoartritis, grado 5, grado 6, que tiene tiempo con el problema, es porque no fue diagnosticado a tiempo. Una displasia en la cadera, si la trato de 3 meses, me va mejor que si tuviera 9 meses. Sí, entonces, mucho con eso.
me interesa el diagnóstico de la artritis. Bien, miren, vamos a revisar 170 pacientes, de los cuales 104 fueron del 61% fue resolución médica, pero 66 casos fueron de resolución quirúrgica. Entonces, de ahí vamos a encontrar que de estos 66 casos, 23 rechazaron el tratamiento. Es un número normal. Yo me espanté porque una tercera parte de mis casos me dicen, no lo opero con usted, me voy a otro lado. Es un número más o menos el que esperamos. Hay cirugías, una dice que no. Hemos tenido complicaciones en los operados, ¿sí? En 4 pacientes, curiosamente, luxación popular, con casos que operamos hace 3 años, en un año, esos 4 casos con luxación popular. Complicaciones catastróficas no tuvimos hace 3 años. El año pasado llevamos 2 pacientes con complicaciones catastróficas que vamos luchando y vamos saliendo adelante. Entonces, si yo tengo enfermedades ortopédicas, vean cómo han aumentado. Antes era raro verlas. Hoy en día ya las fracturas son pocos los pacientes. Hoy estamos tratando enfermedades ortopédicas. Y si no las conozco, yo tengo una osteoartritis. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando contrato a alguien es estudiarte estas 20 enfermedades. Antes de poner un paciente en tratamiento de osteoartritis, me interesa saber cómo se encuentra su riñón, porque va a estar en antiinflamatorios, analgésicos, mucho tiempo. Yo sé que un proceso inflamatorio crónico articular, después de quitar la causa, necesito 60 días para lubricar y poner el líquido sinovial en buenas condiciones. Son 60 días de antiinflamatorios. Por lo tanto, un paciente de más de 6 años, le voy a hacer el rango y le voy a hacer el SDMA para poder estantificar su riñón y saber cómo se encuentra el riñón. Muchos pacientes con enfermedad renal, estado 1, 2 o 3 que no localizamos, 1 o 2 que no localizamos con los estudios convencionales, los podemos matar si los pongo en carprofen o meloxicam o en otro antiinflamatorio. Un paciente con osteoartritis, quiero saber qué tanto le duele, no que el dueño me diga, le duele 100, sino le duele 5. Entonces, los ponemos en monitor de PPA antes de iniciar tratamiento y mensualmente, trimestralmente, estamos monitoreando cómo se encuentra PPA, en reposo y después en movimiento de la articulación. Si mi paciente sale con alteraciones en SDMA o en PUCU, entonces igual tengo que revisar su función arterial. Es un paciente que si es renal, debo manejarlo con mucho cuidado para una osteoartritis. Algo que llevamos años buscando es el análisis de apoyo. Estamos por recibir este colchón que nos va a ayudar a saber qué tanto apoya cada una de las patas. El día que midamos cuánto me el apoyo en un paciente, vamos a dejar de inventar cosas y saber si nuestro tratamiento es real y está funcionando. Para el tratamiento de artritis en los últimos 30 y tantos años, me acuerdo en el 83, Artilán, pues bueno, 93, el famoso Leucotrin, donde los 4 grandes de la cirugía de ese entonces se levantan y dicen, encontramos algo para la displasia, y sacan Leucotrin. Y fue un medicamento inhibidor de leucotrinas que igualmente desapareció. En 96 éramos con nutracéuticos y teníamos los nutracéuticos que venían de Nutramax para Estados Unidos, que es uno de los 2 autorizados por FDA, y de América Latina, de parte del sur, empezamos a ver con Mayos, un producto que aparentemente funcionaba adecuadamente y todavía lo siguen utilizando. Hemos trabajado desde ese entonces con los medicamentos para antiinflamatorios no esteroidales en 99, viene el lanzamiento del carprofeno. En 2003 iniciamos con el tratamiento antiosteoartrítico integral, después de hablarles de todo lo que les he hablado, es integrar todo lo que tenemos para tratar este síndrome. En el 2005 publicamos
eh, los resultados de diferentes tratamientos en 15 años. En 2005 llevábamos 15 años, en 2005 tratamos 1.126 perros con Taoy. En 2010 lanzamos Taoy, pero Taoy ahora se llama Taoy orgullosamente mexicano, incorporando su tratamiento integral, la terapia láser, PTA. Estamos integrando termografía, análisis de apoyo. Si hacemos todo esto, vamos a poder llegar a tratar de nuestras artritis. En la cascada inflamatoria, estamos deteniendo en este punto con los COX, los inhibidores de COX, los inhibidores del leucotrieno. Este nivel se manejaba, pero era muy agresivo para el hígado. Ahorita estamos a este nivel, deberíamos de ir más arriba y más acá, y esto no va a ser la ingeniería genética. Lo que tengo que hacer yo es eliminar o evitar que estos macrófagos salgan al líquido celular. Una buena noticia, eso ya existe. Va a empezar a existir, se está haciendo ya. Ahorita más adelante les voy a hablar de esto. Si yo uso esteroides o AINES, bloqueando nocicepción, que algunos de estos agentes modifiquen la enfermedad. Sí, te va a quitar el dolor un ratito, pero la artritis va a continuar. Va a llegar el momento en que no te van a hacer. En 30 años, ¿qué hemos hecho con esto? En esos 1.126 pacientes hicimos artroscopía, en 62 procedimientos hicimos muestras de líquido sinovial, de las cuales 32 pudimos valorar, y años después el contacto telefónico para una evaluación clínica. Para no hacer largo este estudio, encontramos un incremento de satisfacción del cliente, un porcentaje del incremento del 35 al 85%, lo cual es un número que el dueño llegaba a la semana del tratamiento y dijo: ¿por qué le iba a mi perro? Le estoy dando ácido hialurónico, glucosamina, antioxidantes, antiinflamatorios, analgésicos, rehabilitación. ¿Usted cree que con todo eso no lo voy a mejorar? Claro, claro que. Y de aquí es de donde hace poco más de 10 años estamos empleando Taoin. Hoy llevamos cientos, tengo que revisar en mi base de datos, pero llevamos cientos de pacientes tratados efectivamente con este protocolo. Así como receta, el condroitin sulfata 4 miligramos por kilo intramuscular. Y he visto que toda la gente hace cambios y dice: en vez de hacerlo 8 aplicaciones, vamos a darle 4. En vez de darle a 4 miligramos por kilo, vamos a darle a 20. No, no están mal. Tiene que ser de esta forma. Y aquí se los digo así, cuadradito. Cuando sigan esta fórmula, y ese sulfato, si yo le aumento el ácido hialurónico, que se le alimenta a la esponja, más de 20 kilos intravenoso, los días 0, 7 y 14. Mililitros cuando pesan más de 20 kilos, 1 mililitro cuando pesan menos de 20 kilos, o si son gatos, y medio mililitro si es un cono. Es un iguana, ya tratamos un iguana artrítico. No supe el resultado, no solo, no supe qué pasó. Antiinflamatorios, vamos a utilizarlos. Mi favorito, el meloxicam. El carprofeno no lo uso en labradores, microbradores. El Rimadil, perdón, ya dije no, el carprofeno no lo uso en Rottweilers. De ahí en fuera, meloxicam, después uso carprofeno, y si mi paciente tiene 7 años o más, me voy a un coxib. Después de ver PUCU y ver SDMA. Si tengo falla renal, si mi riñón está en un estadio 3, entonces es un paciente que le voy a dar a proporcionar la analgesia con fisioterapia, no le voy a intentar. Tal vez un poco de analgésicos. Que hablan de la pregabalina, de todo lo que ustedes quieran. El tema es que ahora me dicen los ingleses: ¿cómo nos autorizaron dar el medicamento este que todo el mundo usa, el analgésico? El nombre.
que allá estuvo prohibido, lo acaban de autorizar y ahora resulta que no hay que usar eso y que hay que estar con la pregabalina. Realmente, si me preguntan, no he visto ninguna diferencia en mis pacientes tratados. En anestesia, sí, en anestesia me ayuda muchísimo a que mis pacientes despierten sin dolor. ¿Cómo lo sé? Midiendo y monitoreando PPA. Antioxidantes, quiero evitar el estrés celular. Necesito que mi paciente esté delgado y que haga ejercicio. Si es osteoartrítico, va a tener ejercicio. No se va a ir a casa o estar echado. Rehabilitación. Estos 7 puntos tengo que seguirlos y esto es lo que se compone Taoín. Taoín usa el conductil, el ácido hialurónico, el meloxicam, el carprofeno. Todo esto lo tenemos al alcance y resultados excelentes, como decir, científicamente comprobado. Si yo tengo un paciente que viene de 14 años de edad y me dice, no, yo quiero que salga y corra y brinque, con esas caderas, con esa columna, de milagro puede respirar, porque eso también seguramente le duele. No quieran que un viejito de 80 años esté saltando y corriendo a 300 metros secundarios. La rehabilitación es importantísima en el tratamiento de los osteoartritis. Si yo no conjunto y hago un tratamiento de osteoartritis integral, no lo estoy haciendo bien. Bueno, después de todo esto, ¿qué es lo que sigue? ¿Se acuerdan que les hablé en esa cadena de inflamación que estábamos bloqueando en leucopenos, luego en ciclooxigenasas y luego que tenemos que ir a la genética y bloquear desde arriba metaloproteinasas? Pues estamos ya llegando en esos tiempos y ahora existen sustancias como puede ser el estaño. El estaño va a provocar que los macrófagos absorban ese estaño, que es un isótopo 119, es nuclear, es medicina nuclear. Ese estaño lo inyectamos en nanopartículas en la articulación, el macrófago llega, lo absorbe, se mueren los macrófagos y se comen entre sí. Y con eso detienen la artritis. Eso está empezando hoy en día. La forma en que eso puede llegar a funcionar apenas se está valorando. Es un tratamiento que empezó en septiembre. Se ha liberado. Es caro, está costando $2,000 la inyección. Es terapia radioactiva. Hay que tener cuidado. Por lo que les decía, el primer signo es la sinovitis. Tengo que quitar esa sinovitis. ¿Cómo lo hago? Inyecto ese tecnesio 99 o el estaño 117. Y si inyecto ese estaño, voy a disminuir la sinovitis. Ustedes ven ahí una vena que llega a la punta de esa sinovia y de ahí, si tuviéramos las metaloproteinasas de color verde, todo eso estaría verde. ¿Sí? Se libera el líquido sinovial, enrarece el líquido sinovial y empieza la muerte del tejido. Como si yo a eso le inyecto un estaño 117, esto se produce en reactores por aceleradores que tiene poca radiación, sin embargo, dura 14 días. Yo inyecto esto y va a emitir una radiación de milímetros. Y esto es algo que está ya en Silurectin y lo hace un laboratorio que se llama Exubrión. ¿Conocen a Steven Fox? Steven Fox es un tipazo. Está muy metido trabajando en esto con este laboratorio. Estas son diapositivas de él que me ha facilitado para hacer esto, en lo que vemos si es una realidad. Este simposio que tuvimos en septiembre empieza ya a hacerse esto en los Estados Unidos. En Houston ya se está haciendo, uno llega con su paciente, lo inyectan, va a casa. Muchos veterinarios en Estados Unidos dicen, es muy caro, no nos va a funcionar como quisiéramos, pero es una opción que, como se les mencionaba en un principio, puede ser posible. Ustedes ven un cartílago articular normal en las diapositivas de abajo a la derecha y por una cintigrafía podemos ver los puntos negros de
de que están fijos en las zonas de inflamación y están destruyendo esos micrófonos. Si estudio esas células inflamatorias, voy a quitar el dolor. Y es una inyección que hay que hacerla una vez al año. Está comprobado este medicamento por ahora en el codo. Entonces, este es un trabajo de Stephen Fox. Y si tengo esa articulación, esta articulación veo la membrana sinovial del cartílago. Esto se ve bien. Pero si esa articulación empieza a tener un proceso inflamatorio, vamos a ver esa sinovitis aquí en recreación. Entonces, de cómo empieza a crecer la sinovia, cómo. Y esa sinovitis duele. Y entonces hay macrófagos. Y si yo coloco esa nanopartícula en una articulación que está inflamada, vamos a inyectar. Es una inyección simplemente intráctica. Vamos a vaciar el medicamento. Y entonces esta nanopartícula tiene que ser detectada como macrófagos. Empieza a emitir radiación. La radiación que emite, la emite a 1 milímetro y medio de longitud. Entonces, las células que están en la articulación inflamadas lo detectan y van a adquirirlo para destruirlo. Se destruyen ellas con la radiación que está emitiendo esa nanopartícula. Una vez destruido, llega otro macrófago y lo va a digerir, pero pues la radiación lo que hace es matarla a esto. 14 días dura este proceso y en 14 días acabamos con la inflamación en esa articulación. Muchos pacientes han dicho que les ha ido bastante bien y es una inyección que hay que hacer una vez al año. Este es del laboratorio Exudrian. Con esto, pues es un recorrido por los artritis de los últimos 35 años. Tuve una gran suerte y gracias a Ken Brucker, que en ese entonces era el presidente de la Sociedad de Ortopedia, que me dice, vente, vamos a cenar con el doctor Adman, y pues él y su esposa, y la pasamos muy bien, hablamos de todo menos de artritis, y pues el señor tiene poco más de 60 años estudiando artritis y ver cómo combatirlo. Lo más importante que debemos de saber es de que la artritis es una enfermedad degenerativa y no la puedo quitar. Vean la persona que más artritis sabe, vean la escoliosis que tiene, vean su columna cómo está, vean la posición del cuello, de los hombros, de las extremidades. Es una persona que ahorita tiene poco más de 75 años y pues es un número más en la artritis. Es el que más sepa. Lo que sí sabemos es que no la podemos llegar a quitar, pero lo que tenemos que hacer es pensar en estos que son nuestros pacientes, los que más necesitan el tratamiento de la artritis, y no cuando son viejos. Debemos de empezar a tratarlos desde jóvenes. Entre más joven detecto yo una enfermedad ortopédica, más fácil es poder detener esa osteoartritis o aminorar o hacer que su vida sea mejor y dar calidad de vida para evitar que estos amigos padezcan cuando son viejitos. Bueno, es un recorrido de lo que hay de artritis en este tiempo y pues es algo en lo que hemos puesto mucha atención en Laboratorios Norbert con el Cartipets, el Cartipets Plus, el Cartipets C, el Cartipets Simple, el Condroyet, el Cartipet, todos estos medicamentos que usamos que nos están ayudando muchísimo en el tratamiento de la artritis. Aquí llega mi intervención, no les quito más tiempo y podemos pasar a preguntas. Déjenme ver aquí, bueno, a ver, tengo aquí Mandujano, el colchón, ¿dónde lo encuentro? Me imagino que es el colchón para medir patas, eso lo tiene el cruce. HP a todos. HP, ¿qué quiere decir iniciales? Me imagino que son. ¿Cuál será el tratamiento básico? Entendiendo que muchas veces los dueños de pacientes no pueden pagar mucho y en otras no se cuenta con el equipo necesario. Pues el
medicamentos cuestan los más baratos que he encontrado son los más baratos y que sean eficaces. Puedes darle cosas que no le van a funcionar, le vas a hacer gastar el dinero. ¿Por qué no usa carprofeno en labradores? Se cortó el audio en ese momento. El carprofeno es un AINE y el carprofeno tiene sensibilidad hepática en pacientes con predisposición, como son los cobradores y los labradores. Esa es la razón. La aplicación de domosis de dexametasona intravenosa es adecuado para los perros. Hace 40 años los llegamos a emplear, éramos, pero unos temerarios haciendo esto. El domoso no tiene ninguna aprobación, es un solvente orgánico, que lo usan transcutáneamente, hay que tener mucho cuidado con él. Hubo una época en los 90 que lo usamos muchísimo para síndrome de Goblet. Lo inyectábamos intravenoso, no se los aconsejo, yo no me lo inyectaría. El audio cuando respondí a tu pregunta, HP, la pregunta fue o sea, no van a ser los más baratos, los más eficaces. Electroacupuntura, vamos a ponerle en el tratamiento integral para osteoartritis. Claro que sí funciona. La inyección de estaño es un isótopo del estaño. ¿Tiene algún efecto colateral o contraindicación? Hasta ahorita no. Todas las dudas las escriben. No da gabapentina. ¿A qué dosis? Sí, la usamos. Usamos a 3 miligramos por kilo, de 3 a 7 miligramos por kilo 2 veces al día. Y luego me llegan a hacer variaciones que hay que aumentar. No, 2 veces al día es suficiente. Ya 3 veces el dueño no, se la deja de dar en una semana. Pueden obtener la ponencia con el laboratorio, me imagino. Aquí me está platicando. He escuchado algún. Si se usa ozonoterapia, sí, va a funcionar. Claro que sí funciona por la oxigenación que ocasiona, necesita antioxidantes. No es el tratamiento único, es una terapia integral la que voy a usar. No, no es que ozonoterapia quite artritis, no, es todo. Es todo. Con claudicación 3 del posterior izquierdo, tuvo una camada 3 meses antes de presentar la lesión. Ya me la perdieron, ya no me la comencé a leer. Es mejor tratamiento en conjunto con doxiciclina, fisioterapia. Doxiciclina no uso para artritis. No la uso para artritis. Para artritis tal vez. No, hasta la clínica. ¿Cuánto tiempo se administra el sulfato de condritina? Ahí está la receta, entre en normo.com. Ahí está el cartel de Taoín y ahí pueden obtener esa información. Pues sí, mira, tenía algo. Ninguna contraindicación. La única contraindicación que van a encontrar con condroprotectores es que son azúcares. La única contraindicación es diabetes. Un paciente con diabetes no puede tomar condroitina sulfato, no ácido hialurónico ni condroitina. ¿Ok? ¿Qué opina del uso de ozono? Ahorita lo acabo de decir. Son hoy 40 años. En ningún momento, así en uno, hablé un poco de corticoides. Los corticoides, mucho menos si son de larga acción.
tratamiento de fisioterapia resulta más eficiente en osteoartritis. Depende de la etapa de la fisioterapia. La primera es analgesia, uso mucho láser. La segunda de adaptación es el uso de ultrasonido como base, TENS, masoterapia. La tercera, tenemos mucho Cavaletti, caminadora, equilibrios. Y anaplasma pueden generar daño articular, sí. Provocan claudicación, sí. Hace poco tuvimos un paciente que el pobre le dolían todas las patas, las 4 patas, y buscamos por todos lados, todo bien, y hicimos panel de ortopedia y se fue positivo a Ehrlichia. Neural, los tonos, sí, todas esas terapias alternativas me ayudan para poder darle calidad al tejido, oxigenarlo, y si lo oxigeno vive más. Los pacientes que deben estar presentes en la dieta de un perro con osteoartritis, todas menos las grasas. Mucha fibra, mucha fibra. Existe la misma eficacia, Tania. Ay, Tania, mira, leí tu nombre aquí, Tania Becerra. Buenas tardes, existe la misma eficacia administrando Tavin Sinaines, sí. Sí, los pacientes viejitos, muchos de ellos no les y están con rehabilitación, fisioterapia, quimioterapia, acupuntura, todo eso. Bien, 15, creo que acabamos sesión de preguntas, Israel. No sé si hay una última pregunta. Gracias a ustedes, Jorge, Lara, Tania. Julio Morales, Luis Antonio Díaz, gracias a ti, Paulina, gracias, Verónica, gracias, HP, gracias, Jesús Cuevas, gracias, Saúl, gracias a ti, gracias a ti, El Ángel Lara, gracias a ti. Muchas gracias a todos, un abrazo, Jorge Luis Morales, Félix Arellanes, Rodolfo Torres, Inspirón. Gracias a todos ustedes. Gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Gabriel, y muchas gracias a todos nuestros invitados. Los esperamos el próximo jueves con la participación del doctor Nicolás Alejandro Silva con el tema de efusiones pleurales. Muchísimas gracias nuevamente, Gabriel, por ser nuestro padrino en este ciclo de webinars, y enhorabuena. Les deseamos salud a todos y nos vemos la próxima semana.